habla Humberto sin anestesia. Bueno, y desde el día de ayer, una noticia importante en América, sobre todo lo que tiene que ver con el régimen cubano y las relaciones con Estados Unidos, ha sido una publicación de ayer domingo de una empresa que tiene que ver con temas de inteligencia, Axios se llama, donde plantea que hay fuentes del gobierno americano que están hablando de la adquisición por parte de Cuba de más de 300 drones a Irán y a Rusia para ser usados en caso de que haya alguna situación importante con el gobierno o los Estados Unidos para blancos específicos. Estamos hablando de drones. Hablamos de que esta empresa dice que puede haber algún tipo de ataque a la base naval de Guantánamo en Cuba. Hay que recordar que Guantánamo, que es un pequeño espacio de tierra, Guantánamo es una provincia, pero hay una parte de Guantánamo que fue cedida a Estados Unidos con un contrato hace ya más de 100 años. Y ahí hay una base militar norteamericana. O sea, Estados Unidos tiene una base en territorio cubano, pero que fue cedido a ellos por un gobierno de Cuba hace muchos años. Que también se podrían presentar ataques con drones a la península de la Florida, es decir, no se habla de Miami, se habla de Key West. Key West es la parte del territorio continental de Estados Unidos, es un callo al cual usted accede por una carretera muy larga, de 2 vías nada más, donde usted va pasando una cantidad de pueblitos pequeños que están en el camino hasta llegar allá a lo último, donde termina ya la península de la Florida. Pues se habla de que también hay planes que podrían causar un ataque a Key West. Y de Key West a Miami hay un solo paso. O sea, si se habla de un ataque a Key West, usted está hablando de que es posible, y por supuesto, con drones es muy posible, un ataque de Cuba, según plantea Axios, si es verdad que tiene los drones, hasta la ciudad de Miami, que es la ciudad más grande del estado de la Florida y en este momento una de las ciudades más progresistas desde el punto de vista económico que tiene todos los Estados Unidos. Inclusive se habla, en el día de ayer se informó que el mismo Elon Musk, que viene rodando por varios estados de Estados Unidos, se fue de California, se paró entonces en el estado de Texas y ahora plantea con muchísimos multimillonarios venir hacia lo que es la ciudad de Miami para establecer su casa personal, su casa familiar. Pues esto ha causado un enorme revuelo porque hay que plantearse el contexto. El contexto es que las guerras, como ha sucedido y ha mostrado tranquilamente la guerra entre Ucrania y Rusia, han cambiado. El armamento con una cantidad de aviones, tanques de guerra, barcos, ha cedido el paso a una tecnología de guerra que tiene que ver con más un tema tecnológico y de lejanía de las tropas o de los operadores que de enfrentar lo que son ejércitos. Al final nos imaginamos que para conquistar un territorio será a la antigua usanza. Es decir, habrá que ir con un ejército a conquistarlo o a invadirlo. Pero en el caso ahora de la guerra, se está demostrando que la tecnología de drones es fundamental. Lo demostró la guerra de Ucrania y lo está demostrando también la guerra del Medio Oriente, donde los drones son fundamentales para todo lo que tiene que ver con las ofensivas y también defensivas de parte de los ejércitos. Cuba, entonces, su reacción
es que aparentemente sí compraron drones, pero claro, no con el objetivo de hacer un ataque a los Estados Unidos, aunque eso es posible. Y de esto se derivan muchas cosas, porque en los últimos meses, sobre todo en el último año, probablemente desde el mismo ingreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, se ha notado un cambio en lo que son las actitudes, normas y también lo que es la política exterior de Estados Unidos en relación a lo que tiene que ver con la división del mundo en un bloque o dos bloques. Hasta este momento Estados Unidos ha sido el guardián de los mares después de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en este papel a Inglaterra, porque Inglaterra fue la guardiana de los mares en el siglo XIX. Pero Estados Unidos aparentemente se está retirando de una parte importante del mundo en esta función. La Armada norteamericana es la más grande del mundo. Tan grande que el 50% aproximadamente de toda la armada de guerra de Estados Unidos está ahora en el Medio Oriente y sigue todavía patrullando todos los mares. Pero el costo de esto es muy alto. Y mantener esto en esta época, aparte del costo alto, es muy combatido por otros actores a nivel internacional y lo que parece ser es ya una doctrina o una decisión. Estados Unidos está pasando este papel a potencias o países aliados en diversos lugares de la Tierra. Ahora, ¿qué se ha hecho? Refugiarse en lo que es América. Ese es el discurso de la administración Trump. Refugiarse de lo que es América. Y América, que somos todos, desde Tierra del Fuego hasta Groenlandia, es el territorio principal de Estados Unidos y el que va a Estados Unidos a defender. Por lo tanto, Cuba no tiene ya razón de existir. El gobierno cubano está destinado en este momento a la desaparición, sin duda ninguna. O se va por las buenas o se va por las malas, pero Estados Unidos, si lo demuestra este tema de los drones, no va a permitir que un país con influencia rusa e influencia iraní, y también podría tener influencia china, posea armamento capaz de bombardear el territorio continental de los Estados Unidos en un santiamén, así. Si Cuba tiene drones para hacer ofensiva en este momento, esos drones tranquilamente pueden llegar hasta la ciudad de Miami o cualquier ciudad del sur de la Florida. Son 90 millas. En el caso de República Dominicana, pues pensemos que la distancia entre Cuba y los Estados Unidos a ese nivel es como usted ir desde la ciudad de Santo Domingo hasta la ciudad de Santiago. Ni siquiera a Puerto Plata. A Santiago. 90 millas separan, 150 kilómetros separan a Cuba de los Estados Unidos. Entonces, cuando se publica esto, puede haber una de dos razones. La primera es que se publique para provocar o para justificar un ataque a Cuba. Hace tiempo que se está esperando un ataque a Cuba. Sobre todo en los últimos meses donde se ha planteado que tienen ya que soltar lo que es el gobierno en la isla. E incluso la semana pasada estuvo en Cuba el jefe de la CIA, reunido con personeros del régimen cubano. Ya el régimen de Cuba tiene 67 años en el gobierno. Ya el tema de el bloqueo, que nunca hubo bloqueo, ahora podría haber un bloqueo parcial. Un bloqueo es lo que tiene Irán en este momento en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y el Océano Índico. Eso es un bloqueo. Nadie entra, nadie sale. En el caso cubano es un embargo. Un embargo que se produce por la nacionalización de una serie de empresas norteamericanas
sin pagar ningún tipo de compensación durante todos esos años. Por eso es el embargo. Pero Cuba puede negociar porque no tiene bloqueo marítimo ni aéreo con cualquier parte del mundo, excepto con los Estados Unidos. Esa es la realidad. Ese verso, esa mentira sobre la cual se ha cabeceado tanto la izquierda de Latinoamérica, de que Cuba es un país que debe progresar porque es comunista, se ha caído. En Cuba literalmente la gente está muriéndose de hambre. Deben dar gracias a los dominicanos porque el presidente Balaguer no permitió que hubiera otra Cuba en la República Dominicana. Ven que hay que ser agradecidos. Tampoco los Estados Unidos lo permitieron por otras razones, pero no lo permitieron que hubiera otra Cuba en el Caribe y esa Cuba fuera República Dominicana. Años 65, 70, hasta el 75 aproximadamente. Busque la historia y léala. Pues Cuba es un país donde la gente se muere de hambre. Hay un informe hoy en el periódico Infobae, donde un experto habla, que vive en Cuba, cómo cientos de miles de cubanos, dice el periódico, se vuelcan a la basura ante la escasez de alimentos. ¿Qué ha ocurrido en Cuba en los últimos tiempos? Que en Cuba lo que ha ocurrido es que quitaron ya la libreta de racionamiento. La gente no tiene que comer. El único que puede comer en Cuba es el que tiene dinero en dólares. Y esos dólares son mandados por sus familiares que generalmente viven en Miami o en otros lugares de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Cuba vive de la ayuda, no. Cuba vive, o los cubanos comen de la limosna internacional. Lo que se vendió como una gran revolución exitosa era pago primero con el dinero de la Unión Soviética y al caer la Unión Soviética eso desapareció. Después ha sido pago por las dádivas o las remesas de lo que ellos llamaban gusanos cubanos que se fueron exiliados a Miami. De eso vive Cuba en el día de hoy. No tiene otra forma de producir dinero. ¿Por qué? Porque el modelo socialista o comunista es un modelo que no incentiva la producción privada. Entonces Cuba, en ese fracaso, se ha llevado a toda esa población, a la que queda 9, 10 millones de personas. Están, y lo puedo leer textualmente, lo que él habla. González Arenas se explica al quitarle los alimentos de la libreta de abastecimiento y toda la gestión estatal alrededor de los alimentos, sencillamente han condenado a Cuba al hambre. Ha sido verdaderamente un crimen. Y es un crimen, en mi criterio, merece que sus responsables respondan frente a un tribunal por haber cometido un crimen de lesa humanidad, porque han dejado a la población cubana en una situación de hambruna todavía mayor que la que teníamos antes. Describe cómo la gente va a los basureros para buscar algo de comer. No tienen de nada. El gobierno de los Estados Unidos, pues, ofreció dar algún tipo de ayuda a Cuba o a los cubanos, pero hacerlo a través de las iglesias, porque no quiere que el gobierno, que es lo que se suele hacer, utilice la ayuda de 100 millones de dólares para robárselos. En Cuba, la casta militar es dueña de todos los negocios que se pueden hacer en Cuba. Ese es el modelo que vendieron durante tantos años. Es una vergüenza para América Latina mantener de parte de algunos un apoyo a esa barbaridad. Como el gobierno de Lula en Brasil todavía lo defiende. Todavía defiende esa vagabundería que ocurre en Cuba. Es decir, los brasileños sí pueden hacer algunas cosas con libertad, pero los cubanos no tienen libertad ni para hablar ni para comer ahora. De eso hablamos. Entonces, plantearse comprar drones para enfrentar en este momento a Estados Unidos es una locura más del régimen que hoy
en boca de uno de sus viceministros del ejército, habló de que iba a haber un gran baño de sangre. Que iba a haber un gran baño de sangre si había algún ataque de Estados Unidos hasta Cuba. Déjeme decir lo que va a pasar. Lo mismo que pasó en Venezuela. Iba a haber un baño de sangre, el pueblo se va a levantar y cuando llevaron a Maduro y a Cilia Flores, el pueblo lo aplaudió. Lo aplaudió. Es que los odian. El modelo es odiar a esa gente. Así está en el día de hoy, por ejemplo, al margen esto. Evo Morales, que es un pedófilo internacional, admirado por muchísima gente de América Latina, porque en América Latina todos están locos. Evo Morales ahora tratando de dar un golpe de estado en Bolivia, porque perdió. Porque no tiene forma de ganar unas elecciones, porque la gente lo odia. Sin embargo, usa personas bajo consigna. ¿Para qué? Para tratar de imponer su criterio por la fuerza. Eso ha pasado en Cuba. En Cuba ya no hay esperanza de nada. Ni siquiera de protestar, a pesar de que están protestando. Entonces, a nivel de América Latina, no hay dudas de que hay que poner mucha atención a lo que ocurra ahí, porque desde el punto de vista geopolítico es imposible que Cuba tenga una alianza antinorteamericana, porque ahí está el estrecho de la Florida, por donde pasan los cargueros que van hacia los despachadores de petróleo que están en la costa sur de Estados Unidos, en Luisiana, sobre todo en el área de Luisiana, donde están una gran cantidad de pozos petroleros y también los oleoductos que llegan desde el norte hasta este lugar para hacer exportación de petróleo y gas natural. Por eso no puede existir. Por eso van a tener que salir de ello. Y yo digo, bueno, qué bueno. Que se den cuenta que sí teníamos razón los que decíamos que lo de Cuba era una mentira. Yo estuve en Cuba 3 veces, en trabajo, por supuesto. Pero lo que ocurría allí, en esa época, hace 10, 12 años de eso, y ocurre ahora, nada que ver. Ahora están buscando comida en la basura. La basura es que le da comida a un pueblo que ya está harto de sufrir. Así que podría haber una situación ya de definición de lo que es la situación cubana en los próximos meses. Quizás mucho más rápido que lo que pensamos, porque algunos hablan incluso de que se trató ese tema en la reunión entre las dos potencias que tiene el mundo en este momento, que son Estados Unidos y China, una más grande que otra, por supuesto, pero son solamente dos potencias, porque Rusia ya demostró que no puede sentarse en esa discusión. Que hay que dejar que salga Cuba de la órbita del comunismo, porque ni Irán ni Rusia pueden tener una influencia militar en un país donde ya hubo un problema anteriormente, en el año 62, con la llamada crisis de los misiles. Que Cuba y su confrontación con Estados Unidos, y sobre todo la ubicación de misiles capaces de portar o llevar bombas atómicas, en 1962, el gobierno de John Kennedy pudo haber provocado una guerra nuclear en el planeta, muy cerquita de la República Dominicana. Y hablando de la República Dominicana, bueno, no hay duda de que la noticia que sigue todos estos temas y estos días es el tema del feminicidio y la opinión de medio mundo. 8 mujeres han muerto, mal contadas, yo creo que debe haber más por ahí, matadas por sus maridos, por discusiones, por celos, por temas pasionales. La penúltima más bien, que murió en Santo Domingo Este, bueno, esta chica que hay videos de cuando fue asaltada y fue perseguida por la persona que la mató y después él cometió suicidio, pues ha chocado en la conciencia nacional y ha provocado una ola de indignación con el tema. Miren, yo creo que este es un problema más profundo que simplemente la muerte de personas. Hay una situación bastante delicada con la relación entre hombres y mujeres en la República Dominicana que se ha escapado de las manos.
Los agentes de contención social de la República Dominicana y cualquier país, sobre todo en Dominicana, que presumimos de ser cristianos, son las iglesias. Esto no ha funcionado. No hay duda que las iglesias y las escuelas a nivel de las clases medias y hacia abajo han perdido totalmente lo que es su papel de contener socialmente a las personas en cuanto a sus actitudes violentas. Recuerden que los seres humanos somos violentos por naturaleza. El mejor ejemplo es Caín y Abel. Nunca le enseñaron a matar a nadie y uno mató a otro. Por envidia, por despecho, por lo que sea, uno mató a otro. Porque todos nacemos con la tendencia a ser agresivos. Y esa agresividad la demostramos en diversos aspectos de nuestras vidas. Pero esa agresividad se va normando, se va mediatizando, se va atrapando en lo que es esa cadena de civilización o socialización que tenemos los seres humanos. Aprendemos muy tempranamente que no podemos agredir a los demás. A pesar de que siendo bebés nos agreden para tratar de llevarnos por el camino que piensan nuestros padres, no hay duda de que nosotros aprendemos también en el transcurso de nuestras vidas a que si cometemos algún tipo de agresión, eso será castigado y será castigado con la ley. Entonces, por el temor a la ley, unos, y por el temor a lo que es el más allá y a lo que es el castigo de Dios, otros, y por temor también a lo que es la reacción de otros, pues los seres humanos aprendemos a manejar nuestra ira. ¿Qué ocurre cuando eso no está sucediendo? ¿Quién es el culpable? ¿Por dónde anda el problema? Más que un problema de violencia, eso es un problema social. Es un problema de comportamiento social y la sociedad dominicana se ha convertido entonces en una sociedad mucho más violenta que anteriormente. Múltiples factores, uno de ellos es la pérdida de la autoridad. Los gobiernos dominicanos de los últimos años vinculados a lo que es el tema liberal, pues han disminuido lo que es la coerción de nuestros habitantes, sin duda ninguna. Reaccionan de una forma exagerada ante cualquier agresión o pedido de disciplina. Y por eso usted ve en las calles una cantidad de policías que manejan el tránsito, o ve en las calles como cualquiera se le escapa a un oficial de policía manejando también con el tema del tránsito, o si viola la ley, porque no se le tiene miedo a la ley. La ley, para que funcione, usted tiene que temerla. Tiene que temer las consecuencias de violación a esa ley. Eso es lo que hablan algunos como las consecuencias de sus actos, que usted tiene que pagar por sus consecuencias por actos que cometa. Entonces yo digo lo siguiente, no es simplemente un problema de que vamos a buscar una casa de acogida, eso es parte de poner a mujeres a cuidarlas porque la están persiguiendo. Es más que eso, es la creación en múltiples escenarios de la conciencia de quiénes son esas mujeres a quienes se agrede. Hasta hace muy poco tiempo la mujer dominicana era protegida por los hombres. Ahora es agredida en múltiples aspectos. La famosa lucha esta para la igualdad entre hombre y mujer ha fracasado en la República Dominicana. No son iguales. Trabajan en forma igualitaria, probablemente ganan menos, pero eso las hace salir de su papel de madres. El papel de madre está mediatizado por el trabajo y el trabajo es necesario para poder mantener un nivel de vida adecuado al que plantea la sociedad que sea el correcto para usted tener un buen vivir. De eso se trata. O sea, es un problema multifactorial tan complejo que lo que hemos desandado y retrogradado, tenemos ahora que volver a buscarlo. Primero, devolver la autoridad a lo que tienen el nombre de autoridades. Policías, jueces, los fiscales, autoridad eclesiástica, autoridad también a nivel de los grandes actores de la nación, que parece que no se preocupan tampoco. Están en otras cosas que no son las importantes.
Otra cosa es cómo vamos a manejar el tema de los embarazos de adolescentes. El país que más embarazadas tienen debajo de los 18 años, República Dominicana. Si una niña está criando niños y se busca un hombre para que la ayude a mantener ese niño porque el primero la votó o se dejaron, como se dice en el país, simplemente es una víctima más de una violencia que se ejerció contra ella cuando era un adolescente, cuando era una niña. Y la embarazaron y no pasó nada, absolutamente nada. Y sigue todavía ese círculo de pobreza que arropa a las dominicanas a esa edad tan temprana, porque las agreden poniéndolas a parir. Son niñas criando niños y niñas, y por lo tanto son frágiles, y una gran parte de nuestra sociedad. También el ejemplo que ponemos en transmisiones de televisión, en streaming, donde lo que se glorifica es el sexo y la violencia. Estamos glorificando el sexo y la violencia y eso pareciera que es una conducta adecuada y normal. Y en un país normal eso no ocurre. No ocurre porque ese no es el ejemplo que se da a una población. Sin embargo, allá no pasa nada. En República Dominicana no pasa nada. Simplemente no hay filtro para lo que se enseña en televisión, en YouTube, en cualquier red social, porque se trata de glorificar el sexo, la violencia, las drogas, el alcohol y lo que sea. Y pretendemos entonces que vamos a resolver el problema de la violencia contra la mujer simplemente con una ley que la van a discutir y no lo va a cumplir nadie. Lamentable lo que está ocurriendo. Y más lamentable que eso esté ocurriendo en el mes que está dedicado a todas las madres dominicanas. Último domingo de este mes de mayo es el Día de las Madres. Pero el Día de las Madres será en medio del luto y el dolor de muchísimas madres que han perdido la vida en medio de esta espiral de violencia que se cierne sobre toda la sociedad dominicana. Nosotros mañana volvemos con Sin Anestesia. Nos vemos.